¿Puede la tecnología oscura transformar el miedo en tragedia real? En este video descubrirás desde una venganza criminal brutal hasta una desaparición infantil que dejó a todos sin palabras. Quédate hasta el final para entender el peligro que nadie te cuenta. Suscríbete, comenta y comparte. En la actualidad, la tecnología observa, registra y conserva cada instante. Algunos la manipulan con fines siniestros movidos por la obsesión, el dolor o impulsos más perversos. Personas corrientes que traspasaron un límite irreversible. Relatos inquietantes, auténticos y cargados de horror. Ten cuidado con lo que buscas porque podría alterar profundamente tu tranquilidad. Caso 1. Deepfakes y venganza criminal. Zagreb, Croacia, 2023. En octubre de este año, la tranquilidad del barrio Turge se quebró con un hallazgo espeluznante. Ivan Kovacevic, un hombre de 41 años, apareció muerto en el interior de su casa. No fue un asesinato común. Su cuerpo presentaba claros signos de tortura, como si sus verdugos hubieran querido prolongar su sufrimiento hasta el último segundo. La investigación reveló un secreto tan oscuro como perturbador. Entre los objetos incautados, los peritos hallaron un disco duro cargado de imágenes generadas con inteligencia artificial. Eran deepfakes de niñas en situaciones de abuso y lo más repulsivo, las supuestas víctimas eran sus propias hijas, de 6 y 8 años. Kovacevic no solo producía aquel material, sino que lo comercializaba en la dark web. Su cliente más habitual era el grupo clandestino La Puerta Negra o Crna Batra, en croata, conocido por su violencia y hermetismo. Para inflar el valor de lo que ofrecía, aseguraba que las niñas eran realmente sus hijas y que el contenido era auténtico. Las transacciones se realizaban en criptomonedas y a cambio obtenía acceso a foros cerrados, donde circulaban las atrocidades más extremas. El engaño, sin embargo, no duró mucho. Los miembros de la Puerta Negra realizaron un exhaustivo análisis de fotogramas y detectaron patrones de distorsión propios de imágenes creadas por IA. Descubrieron que habían pagado por falsificaciones y para ese tipo de comunidad la traición no es un error, es una sentencia de muerte. La cacería fue silenciosa pero implacable. Una noche lo encontraron y ejecutaron con un castigo brutal. No solo acabaron con su vida, sino que dejaron su cuerpo como advertencia. Poco después, en foros de la red oscura apareció un mensaje escalofriante. No vendas inteligencia artificial, no engañes a los ojos de la dark web. El terror alcanzó también a su familia. Marija, su esposa, fue interrogada por la policía y luego empezó a recibir amenazas directas. Los mensajes eran claros, exigían material real de las niñas como trofeo de venganza. Desde entonces, ella y sus hijas viven ocultas bajo constante protección en el mundo subterráneo de la dark web. Su caso es recordado como una lección. Traicionar a la Puerta Negra es firmar una condena que no expira. Caso 2. Abuso mediante IA. Río de Janeiro, Brasil, 2024. En una pequeña casa de Río de Janeiro, la muerte de Sofía, una niña de apenas 6 años, dejó un vacío imposible de llenar. La causa oficial fue un fallo cardíaco derivado de una afección congénita para su abuelo Edivaldo, de un hombre que era viudo y profundamente deprimido. El dolor se transformó en una obsesión. No quería aceptar que la voz, la risa y los gestos de su nieta hubieran desaparecido para siempre. Movido por esa desesperación, Edivaldo pidió a su yerno, Marcos, que encontrara la forma de recrear a Sofía usando inteligencia artificial. La idea parecía imposible, pero Marcos localizó en Sao Paulo a un programador dispuesto a hacerlo. El trabajo se realizó usando audios de WhatsApp, videos familiares y cientos de fotografías. El resultado fue inquietante. Una IA capaz de imitar con precisión escalofriante la voz infantil, las expresiones y hasta las inflexiones de Sofía. Al principio, el experimento parecía un extraño consuelo. Edivaldo pasaba horas interactuando con la IA, escuchando aquella voz que creía perdida. Pero lo que comenzó como un acto de duelo tomó un giro siniestro. Un día, Carla, la madre de Sofía, revisó por curiosidad el historial de conversaciones de la IA. Lo que encontró fue tan perturbador que tuvo que leerlo varias veces para creerlo. Mensajes en los que Edivaldo decía "juguemos como hacíamos antes", seguido de respuestas de la IA con un tono infantil y contenido de carácter sexual. La indignación y el horror fueron inmediatos. Carla y Marcos contactaron a un conocido vinculado a investigaciones de delitos digitales. No obstante, la respuesta fue devastadora. En Brasil no existía un marco legal que castigara ese tipo de conducta, porque la IA no era una persona real y la ley no contemplaba casos así.
Semanas después, Edivaldo fue encontrado muerto aparentemente por un paro cardíaco. Para la familia fue un cierre abrupto, pero a su vez dejó una sombra de sospecha. Carla y Marcos comenzaron a investigar si Sofía había sido víctima de algún abuso mientras estaba viva. La ausencia de pruebas concretas no disipó las dudas y en el barrio comenzaron a circular rumores que convertían la tragedia en una historia aún más oscura. Los pasillos de la justicia digital brasileña, este caso se cita como un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser usada para pervertir la memoria de los muertos sin que la ley pueda tocar a los culpables. Caso 3. Desaparición y muerte de Lina Stuttgart, Alemania, 2016. Una fría madrugada de invierno, la bebé Lina desapareció de su cuna sin dejar un solo indicio. No hubo ventanas forzadas, no hubo ruidos extraños, solo el silencio que heló la sangre de su madre. Durante 5 años, esa mujer vivió atrapada entre la esperanza y la locura, buscando a su hija en cada rostro infantil que veía en la calle. La verdad salió a la luz de la forma más cruel posible. La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania localizó el cuerpo de Lina enterrado en el patio de una casa abandonada. Aquella propiedad estaba vinculada a una redada contra prostitución infantil, un lugar donde, según los informes, se habían cometido actos indescriptibles. El cuerpo estaba irreconocible, reducido a un estado de descomposición avanzado, pero el análisis de ADN confirmó la identidad. Destrozada, la madre exigió saber si habían registros de Lina durante su desaparición. La policía poseía material encontrado en los foros ocultos de la Dark Web, fotografías clasificadas como pornografía infantil. Los agentes confirmaron que Lina había sido asesinada mientras se filmaba un video. En un intento de ofrecer algo menos traumático, el detective Ludwig Weber ordenó a un editor digital reconstruir una imagen, el rostro de Lina. Fue extraído de una de esas fotos y colocado en un contexto aparentemente inocente. La imagen fue entregada en una carpeta sellada con la advertencia de no difundirla. Pero el instinto de la madre no le permitió quedarse con esa versión limpia. Usando el navegador Tor, realizó una búsqueda inversa y encontró la foto original en un rincón de la Dark Web. La imagen mostraba a Lina siendo abusada por 2 hombres. Uno de ellos era su propio padre, el ex marido de la mujer. Días después, la madre fue encontrada sin vida en la bañera de su vivienda, con profundos cortes en ambas muñecas y el agua teñida de rojo. Sobre el borde descansaba un papel arrugado con una frase escrita con trazo inestable: "No deberías haber buscado". La escena fue tan perturbadora que los agentes presentes quedaron impactados, conscientes de aquel mensaje. Era una advertencia directa y mortal. El detective Weber enfrentó un juicio administrativo, pero el caso fue cubierto bajo estrictas leyes de protección de identidad. La prensa jamás pudo publicar los detalles, y para el público alemán, Lina siguió siendo una niña desaparecida. Cuando en realidad su historia era una de las más escalofriantes jamás documentadas en la Europa moderna. Estas historias revelan el lado más oscuro del avance digital y sus consecuencias reales. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar si te impactó el video. Explora nuestro contenido y prepárate para un próximo episodio que te dejará sin aliento.